Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos de este canal. Es un gusto para mí poder saludarlos y compartir con ustedes un espacio más de diálogo sabático. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que va a compartir un tema fascinante, el cual es nuestro hermano Pedro Trujillo. Hermano Pedro, es un gusto para mí tenerlo aquí en el canal, es un gusto saludarlo. Quisiera que se presente ante nuestra audiencia. Muy bien, muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Queremos saludarles de una manera especial aquí de Bucaramanga, Colombia, desde la Asociación Centro Oriental, más exactamente de la Iglesia del Nuevo Renacer, de parte de la familia Trujillo López. Estamos agradecidos primeramente con nuestro Dios porque nos da una nueva oportunidad de poder trazar un nuevo mensaje a través de las redes sociales. Y en esta oportunidad queremos agradecer a nuestro apreciado hermano Andrade, quien ha tenido a bien invitarnos a su canal. De paso, también queremos enviar un saludo muy especial a toda la nación del Ecuador. Allí, en la Asociación Norte del Ecuador, donde están nuestros hermanos y nuestras hermanas activos en este santo ministerio evangelístico. Quisiera también, hermano Andrade, de una manera especial, saludar a todos mis hermanos, ya que nos están escuchando en la parte nacional, nuestro amado y maravilloso país de Colombia. Y también allí en la parte internacional, lo que es América Latina, América Central, Norteamérica y los 5 continentes. Allí también nos están escuchando estos hermanos y estas hermanas activos y activas en este santo ministerio evangelístico. Queremos también saludar de una manera especial a todos nuestros amigos que también nos siguen por las redes sociales. De verdad, le damos muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguirnos y escuchar estos interesantes mensajes de profecía tipo evangelísticos. Amén, amén, mi hermano. Muchas gracias por su presentación. También mi hermano Pedro tiene un canal en YouTube. Hermano, ¿cuál es su canal de YouTube para que las personas puedan visitar su ministerio y conocer la labor que usted hace? Mi apreciado hermano, en estos momentos tenemos un enlace con el país de la Argentina y este canal se llama Anunciando la Verdad y es allí donde hemos grabado las últimas profecías tipo evangelísticas que serán de gran bendición para cada una de las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Entonces, desde aquí, desde Bucaramanga, estamos haciendo estas grabaciones y las estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación, bajo oración y ayunos para que puedan llegar hasta lo más profundo de los corazones y puedan transformar vidas para honra y gloria de Dios y para que muchas almas puedan escuchar estos mensajes y puedan recibir salvación antes de que sea demasiado tarde. Excelente, mi hermano. Entonces pueden visitar el canal de nuestro hermano. También voy a dejar aquí el enlace del canal en la descripción de este video para aquellos que quieran conocer el ministerio que nuestro hermano lleva, que es un ministerio bien interesante, como ustedes han podido escuchar. Nuestro hermano predica profecía tipo evangelística. Y justamente ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. La profecía evangelística, ¿qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Es importante? ¿Realmente se puede hacer evangelismo mediante el estudio de las profecías? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy en el diálogo con nuestro hermano Pedro. Y hermano Pedro, quisiera que nos acompañe usted y toda nuestra audiencia a hacer una oración en este momento para poder comenzar con el tema. Y ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este momento hay muchas personas viendo este video, tal vez a futuro también algunos vean la grabación. Y por eso, Señor, te pedimos en este momento la presencia del Espíritu Santo con nosotros y con aquellos que van a escuchar esta grabación. Querido Dios, que tú puedas ayudarnos a poder comprender el tema, que tu palabra y el Espíritu Santo sean nuestros maestros, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes a tomar en cuenta la importancia que tienen las profecías dentro del evangelismo y dentro de los tiempos que estamos viviendo actualmente, Señor. Querido Dios, bendice a cada oyente y bendice esta programación, mi Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, mi hermano Pedro. Entonces, mire, vamos a comenzar con el tema, vamos a desarrollarlo. Justamente, pues este tema surgió en mi mente, Dios lo puso en mi mente, porque he visto que muchas personas no ven compatible el poder hacer evangelismo y predicar las profecías al mismo tiempo. También me han dicho por ahí, ¿no? Algunas personas, mira hermano Andrade, usted suele hablar mucho de teología, pero muy poco de evangelismo. Entonces, pensando en eso, ¿no? Pensando en eso,
Dije, sí, en efecto, ¿no? Suelo hablar mucho de teología, de doctrina, de profecía, pero no, mi enfoque no es tan evangelístico, ¿no? Sino edificar a la hermandad que ya está dentro de la iglesia. Así que vi la necesidad de poder exponer, o más bien dicho, unir los dos temas, ¿no? Las profecías y el evangelismo, porque es posible hacer estas dos cosas. Y justamente con eso tiene que ver la primera pregunta que quiero plantearle, hermano Pedro, la cual es, según su perspectiva y según su experiencia, ¿es posible hacer evangelismo mediante las profecías? Claro, hermanito, porque es algo importante y más que importante, es algo indispensable. Sabemos que nos hallamos en los últimos días del fin de la historia de este mundo y están ocurriendo solemnes profecías y muchos acontecimientos han de cumplirse en este tiempo. La profecía nos sirve para decirnos algunas cosas que Dios quiere que sepamos acerca del futuro. Si nosotros queremos trabajar para el Señor con todo el corazón en este santo ministerio, debemos tener en cuenta algunos puntos importantes y algunas cosas que nos ayudarán para que este mensaje profético sea revelado de la mejor manera. Y esta manera es de la manera más sencilla y más confiable a través de la palabra y espíritu de profecía. En esta mañana quiero invitarles, mis apreciados, para que vayamos a la Biblia y busquemos el libro de Deuteronomios. Y voy a invitarles para que busquemos el libro de Deuteronomios, capítulo 29, verso 29. Y vamos a encontrar allí, mis apreciados, una palabra muy hermosa para cada uno de nosotros. Libro de Deuteronomios, capítulo 29, verso 29, nos dice lo siguiente. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué maravilloso, mis apreciados, porque la profecía nos motiva, nos consola, nos edifica, nos despierta y nos prepara para la gran crisis que se avecina, para que estemos listos y preparados para el reino de los cielos. Todas las profecías bíblicas apuntan al retorno inminente de Cristo a la tierra. Como hijos e hijas de Dios hemos sido favorecidos por admirables revelaciones proféticas que nos ubican en la hora en que vivimos, en el desarrollo de los planes divinos y nos dan a conocer los grandes sucesos del porvenir. Todo esto, mis apreciados, es una experiencia maravillosa, es una experiencia hermosa. Por medio del don profético, estos acontecimientos se abren delante de nosotros como un vasto panorama de los sucesos que han de venir a esta tierra. Quiero invitarles también para que busquemos el libro de los Proverbios. En estos momentos vamos a estudiar la palabra y vamos a dejar que la palabra nos hable, que la palabra nos enseñe, que la palabra nos edifique para gloria de Dios y salvación de nuestras propias almas. Por eso quiero invitarles para que busquemos el libro de los Proverbios. Vamos a ir al libro de los Proverbios, también en el capítulo 29. Libro de los Proverbios, capítulo 29. Y vamos a encontrar también allí una hermosa y maravillosa palabra. Libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 18, nos dice lo siguiente. Libro de los Proverbios, capítulo 29, verso 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda las leyes es bienaventurado. Entonces, más que importante, mis apreciados, es necesaria e indispensable que nosotros estudiemos las profecías del fin del tiempo del fin. También el libro de los Oseas, capítulo 4, verso 6, dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Quiero compartir con ustedes, mis apreciados, un pequeño párrafo que lo encontramos en Espíritu de Profecía. En el libro Conflicto Inminente, página 77, nos dice lo siguiente. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de la gracia y la preparación con el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que no comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca fuesen sido reveladas. El enemigo procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia no los encontraría listos. Entonces, mis apreciados, ¿cómo podríamos comprender y saber los acontecimientos bíblicos futuros si no los estudiamos? Si no hay alguien quien los enseñe, si no tenemos personas en nuestra iglesia que amen esta parte profética y puedan hablar y dar a conocer las cosas que han de suceder pronto. Por eso también quiero invitarles para que busquemos el libro de los eventos de los últimos días.
Libro de los eventos de los últimos días, página 46, nos dice lo siguiente. Allí también vamos a encontrar un mensaje extraordinario para el pueblo remanente del fin del tiempo del fin. Eventos de los últimos días, página 46, nos dice lo siguiente. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo peculiar, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante la última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo mayor suma de verdad que haya confiado alguna vez a los seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres tendrán que ser predicadas a tiempo. Qué maravilloso, mis apreciados, porque es lo que nosotros, como pueblo remanente del fin del tiempo del fin, debemos proclamar. Son estas profecías necesarias, son estas profecías indispensables para que cada uno de nosotros nos demos de cuenta en el tiempo en el que estamos viviendo. Comentario bíblico adventista. Vamos a leer comentario bíblico adventista y aquí también vamos a encontrar un párrafo hermoso que nos ayudará también para poder ir bosquejando este asunto acerca de las grandes profecías del fin del tiempo del fin. Muy bien, nos dice lo siguiente. Las profecías del fin del tiempo del fin han de ser estudiadas minuciosamente y han de ser presentadas al pueblo para que el pueblo realice un trabajo de mayor y excelente labor, para que todos juntos podamos prepararnos para el reino de los cielos. Qué maravilloso, mis apreciados, porque vemos que las profecías para este tiempo son un estudio que nos ayudan para que podamos abrir el entendimiento, para que podamos motivarnos, para que podamos nosotros prepararnos para la gran crisis que se avecina. Mi apreciado Andrade, yo considero que estudiar las profecías del libro de Daniel y del libro del Apocalipsis son muy importantes. Excelente, muy buena respuesta, muy bien respaldado. Creo que se ha podido observar que tanto por la Biblia, por el espíritu de profecía y por inclusive los teólogos de nuestra iglesia, pues se recomienda el uso de la profecía tanto dentro de la iglesia como para evangelismo. Y a mí me llamó la atención, ¿no? El texto que es muy conocido, pero a veces se lo pasa por alto, que usted citaba, que era el de Proverbios, ¿no? Proverbios 29, 18, que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Sí, miren, mucha gente suele preguntarse por qué a veces en las iglesias, y no hablo solo de las iglesias adventistas, ¿no? Sino del cristianismo en general, y se preguntan por qué a veces en las iglesias entran ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas enseñanzas que no son bíblicas y que más bien todo lo contrario son paganas o son mundanas. Y hoy en día podemos ver las iglesias llenas de abominación, de corrupción, de cosas que no le agradan a Dios. Y miren, la Biblia nos da la respuesta. Es porque estas iglesias, es porque estos cristianos han descuidado la profecía. Porque el texto es claro, sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo no tiene una guía, no tiene una luz, no sabe cómo manejarse, no sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige, no sabe en los tiempos en los que está viviendo, dónde está parado prácticamente, no lo sabe. Y es porque ha descuidado las profecías. Y cuando se descuidan las profecías, todo tipo de enseñanzas, de falsas doctrinas, de abominaciones entran al pueblo. Y eso Hermano Andrade, lo hace también importante y relevante al estudio de las profecías. Sí, dígame, hermano. debemos tener algo en cuenta y es acerca de lo que usted dice, que hay muchas profecías, ¿verdad? Están las profecías de Nostradamus, están las profecías de aquí, están las profecías de allí, pero lo que queremos hacer énfasis en estos momentos, a través de este programa, es hacer énfasis en las profecías bíblicas, tomadas directamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque son las profecías, estas son las profecías que nos edifican, estas son las profecías que nos enseñan, que nos capacitan, estas son las profecías que nos transforman y nos conducen para el reino de los cielos. Excelente. Y sí, miren, Cristo mismo dijo, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Entonces, a lo que a nosotros nos interesa en este momento, lo que nos importa a nosotros como cristianos son las profecías bíblicas, lo que enseña la palabra de Dios, porque sí, en el mundo se han levantado muchos falsos profetas y que de hecho eso fue algo que Cristo mismo profetizó en Mateo 24, ¿verdad? Muchos falsos profetas se han levantado en el mundo, mucha gente enseñando falsedades, prediciendo supuestamente el futuro, a veces de manera ruin, de manera egoísta, a veces de manera interesada, no solamente por sacar algún beneficio económico, social o político, pero lo que a nosotros nos interesa es conocer la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Por eso estamos hablando aquí de profecías bíblicas, mi hermano Pedro. Muy bien, hermano Andrade. Yo he visto que usted predica acerca de profecías con historia, ¿verdad? Y nosotros como iglesia organizada creemos que la historia es muy importante también para la profecía. Exacto. Y mire, aquí entra algo importante, ¿no? Para aquellas personas que tal vez no hayan estudiado o no hayan oído mucho acerca de interpretación profética bíblica, hay que mencionar que hay tres escuelas de interpretación profética principales. Estas tres escuelas, claro que hay otras más que se subdividen a partir de estas, pero estas tres son las principales. Estas tres son el preterismo, el futurismo y el historicismo. Entonces, es importante tener un concepto definido de estas tres posturas, ya que para interpretar la profecía, nosotros tenemos que interpretarla correctamente, porque hay muchos cristianos que la interpretan, que la buscan, que la estudian, sí lo hacen, pero lo hacen con el método incorrecto. Y por ende, si uno lo hace con el método incorrecto, va a sacar conclusiones incorrectas. Por eso el método que nosotros usamos es el método bíblico y este es el método historicista. Ahora bien, el método futurista dice que las profecías de Daniel y Apocalipsis se tienen que cumplir en algún punto en el futuro. No sabemos cuándo, pero algún rato en el futuro se han de cumplir y no podemos definir exactamente cuándo ni cómo. Y echan la mayoría de las profecías de Apocalipsis a 7 años allá en el futuro que no sabemos cuándo es, ¿no? En 7 años se va a cumplir todo lo que está escrito en Apocalipsis. Eso enseña el futurismo. Por otro lado, el preterismo, que también es una escuela muy peligrosa, enseña que las profecías de Daniel y Apocalipsis ya no tienen importancia para los tiempos de hoy, ya no son relevantes, porque todas ellas se cumplieron en los tiempos de los griegos y en los tiempos de los romanos. ¿Sí? En el caso de Daniel, durante la época del famoso Antíoco Epífanes, se cumplieron todas ellas. Y en el caso de Apocalipsis, se cumplieron en épocas de los romanos, más o menos alrededor del periodo del emperador Nerón. Entonces, eso es lo que enseña el preterismo, ¿no? Y le quita la importancia a las profecías y ya no tienen importancia para nuestro día de hoy. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Tanto en el futurismo como en el preterismo se le quita la importancia a las profecías, se le quita su relevancia para ti y para mí el día de hoy. En otro caso, que es el historicismo, que es la manera correcta de interpretar las profecías y la manera bíblica, esta enseña que la profecía se desarrolla de manera continua e ininterrumpida durante toda la historia. ¿Sí? Ese es el método historicista. Entonces, la profecía comienza en la vida del profeta y se va desarrollando paulatinamente hasta que Cristo venga por segunda vez. De eso podemos encontrar evidencia bíblica. ¿Dónde? Por ejemplo, en Daniel capítulo 2. Si tú te vas a Daniel capítulo 2, ¿sí? Miren lo que nos menciona Daniel capítulo 2, versículo 38. Nos dice, y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro, ¿no? Recordamos brevemente, en Daniel 2 encontramos una estatua que representa diferentes imperios y aquí se le está dando la interpretación de ese sueño al rey Nabucodonosor y le dice, mira, tú eres esa cabeza de oro, es decir, el reino de Babilonia. Pero miren lo que dice el versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. Y si ustedes siguen leyendo, vemos que la profecía tiene una sucesión ininterrumpida, se desarrolla a través de toda la historia, hermanos. Esa es la manera correcta de interpretarlo, no enviarlo allá al futuro distante ni al pasado, sino que se van cumpliendo
durante toda la historia. Lo mismo puedes observar en el capítulo 7, que de hecho el mismísimo ángel Gabriel le dice a Daniel, esto se interpreta así. Si tú lees en el capítulo 9, vas a ver que le dice, la profecía comienza con los reyes de Medo y de Persia y se cumple hasta el tiempo del fin, ¿no? Termina diciéndole el ángel, la profecía es para los tiempos finales. Y uno se pregunta, a ver, ¿no dijiste al principio que era para los medos y los persas? ¿Cómo ahora dices que es para los tiempos finales? Queda esa pregunta lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Que esa profecía se empieza a desarrollar desde los tiempos de los medos y los persas, pero que se sigue desarrollando hasta que Cristo venga por segunda vez. Y por último, para ya finalizar este punto y que nos quede claro que el historicismo es la manera correcta de interpretar la profecía, quisiera leer en Apocalipsis 1:19 que dice, escribe lo que has visto. ¿Sí? Esto le dice el ángel a Juan. Recordemos también que este ángel viene enviado directamente de Jesús. Escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. ¿Se fijan? Lo que ahora es y lo que ha de suceder, ¿qué cosa? Después. La profecía bíblica, hermanos, se desarrolla de manera continua e ininterrumpida durante toda la historia. Eso es historicismo y esa es la manera correcta de interpretar las profecías. Mi hermano Pedro, ¿tiene tal vez algo más que agregar a este punto? Hermano, solamente me resta decir alabanzas a nuestro Rey. Honra y gloria a su nombre porque este material lo hemos preparado con mucho cariño. Apreciado hermano, hermana y amigo que nos están escuchando en las diferentes plataformas de las redes sociales, queremos pedirte un favor, que se una junto con nosotros y puedas escuchar este mensaje completo. Hoy, por voluntad de Dios, la nación de Colombia y la nación del Ecuador se han unido con un propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso les pedimos que se queden con nosotros, porque lo que viene es más interesante. Que todo sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, excelente, hermano. Y bueno, tengamos cuidado, ¿no? Con estas maneras de interpretar preterista y futurista, que son las más populares dentro del cristianismo hoy en día. Y que, bueno, para los que no saben, y también pueden buscar el video aquí en mi canal, el preterismo y el futurismo fueron inventados por jesuitas, ¿no? Fueron doctrinas, fueron escuelas de interpretación profética que fueron diseñadas por jesuitas con un solo objetivo, desviar la atención de la profecía bíblica, del papado, de la bestia, ¿sí? Hacia otras cosas sin mayor relevancia. Entonces quitaron el centro de atención de ellos y se la repartieron a otro tipo de poderes, en algunos casos imaginarios inclusive. Entonces, cuidado con esa manera de interpretar, que es una manera creada con prejuicio y con mala intención. Bueno, eso. Ahora, continuando, quisiera también, hermano, preguntarle algo interesante. ¿Por qué cree usted que muchos cristianos, inclusive adventistas, ¿no? Que decimos ser un pueblo profético, el pueblo de la Biblia, ¿por qué muchos cristianos no ven compatible el evangelismo y el estudio de las profecías? Por ejemplo, hay gente que a mí me ha dicho, ¿no? Mira, hermano Alfonso, es que a la persona nueva, al que recién está conociendo de Dios, no le podemos hablar de profecía. A él háblele solo de la gracia, del amor de Dios y de estas cosas, lo cual sí, es importante, ¿no? Pero cuando se tiene un correcto enfoque de las profecías, nosotros vamos a descubrir la gracia y el amor de Dios en la profecía. Entonces, ¿por qué piensa usted que muchos cristianos tienen esta forma de pensar, ¿no? Que el evangelismo y la profecía no son compatibles? Bien, hermano Andrade, su pregunta me hace recordar algo y es un acontecimiento que tuve creo que hace algunos 3 años en uno de mis grupos pequeños. Fui invitado y entonces un ministro joven, un muchacho recién salido de la universidad, pues yo siempre he tenido relación con ellos porque siempre que ellos salen de la universidad han llegado a mi zona y les hemos recibido junto con mi esposa. Y usted sabe que estos muchachos salen celosos de allí, salen con ese fervor, queriendo que la iglesia, que los planes de Dios marchen. Aunque nosotros sabemos que a veces los planes de Dios se tronchan, porque a veces las personas no hacen conforme a la voluntad de Dios, nuestros propios hermanos. Nosotros que somos maduros en la parte espiritual comprendemos estas cosas y le pedimos a Dios que nos ayude a llevar los asuntos internos de nuestra iglesia con oración y con ayuno, ¿verdad? Entonces estuvimos en un grupo y en este grupo entonces yo prediqué sobre el fin del tiempo de la gracia, los designios del corazón del hombre.
Tan pronto terminé, entonces el ministro me dijo, ¿usted por qué predica de eso? Predique del amor de Dios. Y entonces yo me quedé calladito y él por el espacio de unos 10, 15 minuticos empezó a decir un poco de cosas. Bueno, no estaba tratándome mal, sino estaba exigiéndome que por qué no le hablaba a las visitas del amor de Dios. Y entonces él terminó, yo les pregunté, eran como unas 18 personas, les pregunté, ¿lo que yo hablé estuvo mal? No, ¿me entendieron lo que hablé? Sí, ¿cómo les pareció? Excelente. ¿Sí? Entonces, el ministro se incomodó. Salimos los dos porque íbamos los dos, salimos los dos y en el camino él me reprochó. Entonces yo le dije, mire, apreciado ministro, yo a usted no le critico su manera de predicar. Usted es un ungido de Dios y usted predica del amor de Dios, predica del perdón de Dios y eso no es malo. Eso también es parte de la profecía, eso también es parte del evangelio. Pero todos formamos un engranaje porque unos predican de la reforma pro salud, otros predican de las profecías, otros predican del amor de Dios, otros predican del perdón. Y todas estas cosas se necesitan en este santo ministerio evangelístico. Y quedamos así, ¿verdad? Entonces, hermano, pienso que habrán dos cosas importantes por las cuales a veces las profecías no son aceptadas en nuestra propia iglesia. Y primero es porque las profecías bíblicas nos llevan a un arrepentimiento. Las profecías bíblicas, mi apreciado hermano y amigos y hermanos que me escuchan, las profecías bíblicas nos despiertan del sueño, declarándonos el pecado en el cual una persona puede estar viviendo. Para esto, mis apreciados, quiero invitarles para que busquemos en la Biblia el libro del profeta Jeremías. Y vamos a ir al libro del profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 19. Y también allí encontramos una palabra que nos ayudará para que nosotros podamos ir comprendiendo este asunto a más profundidad. Libro de Jeremías, capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Qué tremendo, mis apreciados, porque la verdad es esa. La verdad es que la maldad nos castiga y la rebeldía nos condena. Y muchas personas, mis apreciados, no quieren abandonar el pecado. Muchas personas quieren seguir viviendo en el pecado. ¿Y qué es lo que hace la profecía? La profecía desenmascara el pecado. La profecía muestra el pecado, publica el pecado. Y muchas personas no quieren abandonar el pecado y quieren seguir viviendo en el pecado. Sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero Dios quiere salvar un pequeño manojito de personas que en este momento le buscan con todo el corazón. Un pequeño manojito de personas que está orando, que está clamando, que está estudiando y que se está preparando antes de que el tiempo de la gracia se cierre. Y para Dios poder destruir el pecado, tiene que destruirlo de raíz. Tendrá que destruir esta tierra, tendrá que destruir el pecado. Y todos los que estén viviendo en pecado serán destruidos juntamente con él. Esto es una partecita, una parte de los mensajes que yo predico en las redes y en las diferentes iglesias de mi zona, aquí de la Asociación Centro Oriental. Cuando se cierre la puerta de la salvación, vendrán los oficios de Dios representados en las últimas 7 plagas. Y ya no habrá oportunidad de salvación absolutamente para nadie. Y todos los que estén viviendo en pecado serán destruidos. Para que Dios pueda salvar un pequeño grupo de personas que le aman con todo el corazón, tiene que destruir este mundo y tiene que quemarlo. Y el pecado tiene que ser destruido de raíz. Y todos los que estén viviendo bajo estas circunstancias de pecado también serán destruidos. Este mundo no será destruido como muchas personas piensan, de una manera arbitraria. Primero Dios manda un último llamado de misericordia divina a una sociedad, a una última generación, a un país, a un continente, a una iglesia. Entonces se cerró el tiempo de la gracia, la puerta de la salvación. Queda el homosexual, la lesbiana, el sicario, el narcotraficante, el violador, el fornicario, el adulterio, el mentiroso, el hechicero, el soberbio, el ladrón, la prostituta, el drogadicto, el alcohólico, el chismoso, el iracundo, el que abriga malos pensamientos en su corazón constantemente. Pues mis apreciados hermanos y amigos, para estas personas, cuando se cierre el tiempo de la gracia y la puerta de la salvación se cierre y no haya oportunidad de arrepentimiento absolutamente para nadie, todas estas clases de personas se irán a perder. Porque en estos momentos Dios agota hasta su último recurso para que estas personas vayan a Dios antes de que sea demasiado tarde.
Pero estas personas, muchos de estas personas, mis apreciados, desprecian el llamado y la misericordia de Dios. Y dice el libro de los Romanos, capítulo 2, verso 5, que atesoran ira para el día de la ira, del justo juicio de la revelación de Dios. Eso es, mis apreciados, las profecías muestran el pecado y muchas personas no permiten que se les muestre su estilo de vida. Por eso rechazan y odian las profecías. El otro punto, mis apreciados hermanos, es que muchos que escuchan las profecías les producen miedos, porque dicen, no, es que el Apocalipsis habla de cuernos, de reinos, de caballos, de guerras, de terremotos. Inclusive, ustedes saben, mis hermanos, que yo les he contado por las redes que mi trabajo es arreglo de muebles, fabricación de muebles, tapicería, todo lo relacionado con la madera. Y tengo un amigo en la parte norte de Bucaramanga, que él tiene una pequeña microempresa, y yo le ayudo cuando mi trabajo está escaso. Hace un poco tiempo atrás subí un material al canal anunciando la verdad. Allí estamos trabajando con este canal para la Argentina. Estamos trabajando con un enlace y damos gracias a Dios porque ha sido de gran bendición. Y este material se titulaba El Gran Terremoto. Y entonces mi jefe lo escuchó y me dijo, no, Pedrito, no se ponga a asustar a la gente con esos mensajes. Hable del amor de Dios. Y yo le dije, jefe, ¿usted qué prefiere? ¿Que vengan las cosas y nosotros no sepamos? ¿Quedemos en tinieblas? ¿O que cuando vengan las cosas nosotros ya sepamos de las cosas que han de acontecer pronto, verdad? Muchas personas le tienen miedo a las profecías, pero es mejor saber y conocer las cosas que han de venir y no estar en ascuas, no estar en tinieblas frente a todos estos acontecimientos. Excelente. Mire, es como prepararse para lo que se viene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo práctico, si en muchas empresas, lugares, hogares, barrios, suele organizarse en prevención contra incendios, ¿no es cierto? Nadie quiere que venga un incendio a su casa, pero si es que viniera, es mejor estar preparado y saber qué hacer en caso de incendio que no haber sabido nada nunca. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión con la profecía, ¿no? Nos ayuda a estar preparados porque la Biblia es clara, son tiempos, se vienen tiempos difíciles, tiempos de crisis a este mundo. Y qué mejor que estar preparado. Así como me preparo para un incendio, ¿por qué no prepararme para la crisis venidera, que es algo mucho más grande? Y que de estos eventos del porvenir va a depender mi salvación y la salvación de muchas almas. Pues eso es importante, ¿no? Y me parece muy acertado lo que usted menciona. A veces se rechaza el estudio de la profecía porque señala el pecado y lo señala directamente y nos lleva a tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, cuando habla de los 144,000, se dice que este grupo de personas son sin mancha. ¿Sí? No tienen mancha, es decir, abandonaron el pecado. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿No? Qué difícil abandonar el pecado. Pero no es así. La Biblia enseña que se puede y se debe hacer. Entonces, la profecía no solamente te enseña lo que se puede, sino lo que se debe hacer. Y eso es lo que mucha gente a veces, pues, como que no le cuesta aceptar. Porque sí, es difícil, pero nos olvidamos que detrás de todo esto está Cristo. Y cuando hay un correcto entendimiento de las profecías, nos vamos a dar cuenta de que toda profecía nos lleva a Cristo. El centro de la profecía es Cristo. Por ejemplo, esta semana yo estaba estudiando sobre las 70 semanas. En las 70 semanas tú vas a ver que se dan un montón de eventos, ¿no? Que el regreso de los judíos a su tierra, que la construcción de la muralla, del templo, que el apedreamiento de Esteban, etcétera, etcétera. Pero en el centro de todos esos eventos está Cristo Jesús. Y él mismo lo dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿no? La revelación de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Entonces, miren, Jesús mismo es el revelador de la profecía, hermanos. Y al rechazar un mensaje profético, estamos rechazando a Cristo mismo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Por eso es tan importante la revelación de Jesucristo en nuestra vida. Que sí, toda la Biblia es importante, pero en la profecía podemos encontrar luz para los tiempos que estamos viviendo y qué curso de acción tomar. Ahora bien, hermano, mire, usted mencionó que a veces hay una que otra persona por ahí que rechaza este mensaje, pero yo quisiera saber si usted tiene alguna experiencia, si tiene algún testimonio de gente que ha sido transformada, ¿no? Gente de afuera, es decir, no gente adventista, sino gente que no conocía el evangelio y que ha sido transformada por la predicación de las profecías.
Amén, hermano. Honra y gloria a nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Rey. Le cuento a mi hermano que para responder esta pregunta quiero primero comentarle que en el mes de enero de este año yo le pedí al Señor que quería expandir este ministerio evangelístico. Y entonces miré el celular de mi esposa y entonces mi esposa tenía dos grupos allí. Grupo Adventista 1, Grupo Adventista 2, que ahorita son grupos mensajeros adventistas, ¿verdad? Y entonces yo le dije a mi esposa, bueno, yo quiero conocer de esto, yo quiero que me añada. Y mi esposa buscó el link y me añadí. Fue a partir de febrero de este año que empecé a subir todos los viernes a los diferentes grupos nacionales, internacionales, estos mensajes de profecía. Y qué maravilloso porque en el mes de abril, la hermana Graviela de Cancún, México, me llama y me dice, hermano Pedro, yo estaba separada de Dios, me había retirado del evangelio. Esos mensajes fueron colocados en abril y ella me llama 2 meses después y me dice, a través de estos mensajes de profecía, doy gracias a Dios porque ellos me motivaron para entregarle la vida al Señor. Hablé con mi pastor y yo volví y me bauticé y estoy reconciliada. Y gracias a Dios, mi esposo también ha seguido el mismo camino y también estoy trabajando con mi cuñada y con mi hermano para que también reciban esa gran bendición. Hermano, esto para mí es una alegría, una satisfacción. De paso, quiero enviarte un saludo, hermana Graviela, aquí es de Bucaramanga, Colombia, para usted, toda su familia, un fuerte abrazo y de verdad estamos contentos porque fue una obra maravillosa. Hace algunos días atrás recibí una llamada, no sé de dónde, de cualquier lugar del planeta. Puedo decir que la dama era hispana porque hablaba español y me dijo, gracias por esos mensajes. Gracias porque han cambiado mi vida y han transformado mi vida. Inmediatamente nos arrodillamos con mi esposa. Mi esposa hizo ayuno por esta dama y oramos con ella y nos llama tiempo después para decirnos que su esposo también se había bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. También tenemos el testimonio de nuestro hermano Ezequiel. Ya lo hemos subido aquí por las plataformas de las redes sociales. Él era drogadicto, hundido en las drogas, alcoholismo, mujeres y muchas cosas. Y gracias al ejército de Dios, gracias a los hermanos, es una criatura transformada para honra y gloria de Dios. Quiero, hermano Andrade, en estos momentos, aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos mis hermanos y mis hermanas y amigos de Jesús de mi amado y maravilloso país de Colombia. También a los grupos internacionales como es Mensajeros Adventistas 1, Mensajeros Adventistas 2, Grupo de la Amistad Cristiana, El Tercer Ángel, Ríos de Dios, todos los grupos internacionales a los cuales me permiten llegar con estas predicaciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esos mensajes que me mandan al interno, por esos testimonios, por esos agradecimientos. Mire, hermano Andrade, que hace un mes estaba pasando por una dificultad en mi casa. Se había venido un pedazo de tierra y estaba con mi esposa afanado, preocupado, sin un solo pesito. Nos levantamos a las 8 de la mañana, eran las 10:30 y estábamos dando vueltas. ¿Cómo solucionábamos todo eso y sin dinero? Cuando ¡tim! Venga, me llaman de Cuba, el hermano Alexis de Cuba. Hermano querido, voy a orar por usted. Y hace una oración tan poderosa, junto con su esposa, por nosotros, que eso nos alentó. Eso es maravilloso. Quiero hacer un paréntesis, hermano Andrade, y es que no solamente los hermanos necesitan oración, los laicos, sino también nosotros los líderes. Los pastores también necesitan oración. A veces estoy por ahí y me acuerdo de mi pastor, lo llamo y digo, pastor, voy a orar por usted. ¿Me regala 5 minuticos? Alabanzas al Rey. Honra y gloria a su nombre porque este ministerio de las profecías tipo evangelísticas han sido una realidad primeramente, gracias a Dios, y segundo, gracias a ustedes, mis hermanos, mis hermanas y mis amigos de la parte nacional y de la parte internacional, que escuchan estos mensajes y que los comparten con muchas personas. Amén, hermano. Qué lindos testimonios. Y estoy seguro que debe tener muchos más, ¿no es cierto? Debe tener muchos más. Y claro, miren que la profecía puede cambiar vidas, ¿no? No solamente de la gente que está dentro de la iglesia, que de hecho suele suceder mucho. Hay gente que ha permanecido años y años en la iglesia, calentando una banca, ¿no? Pero cuando empieza a tener una comunión más íntima con el Señor, cuando empieza a estudiar los eventos actuales, cuando empieza a estudiar las profecías, cuando empieza a orar, a ayunar, eso le despierta, ¿no? Todo este conjunto de cosas le despierta
y renueva su relación con Cristo y se convierte en un cristiano activo. Y lo mismo con las personas de afuera. Cuando la gente escucha este mensaje, muchas veces es más abierta que los propios cristianos y adventistas de aceptarla. Lo acepta con más facilidad. Yo he visto que sucede, ¿no? Y también he visto a gente entregándose a Cristo mediante este tipo de mensajes, aceptando el bautizo, aceptando estudios bíblicos, aceptando asistir a la iglesia, después de haber oído y comprendido este tipo de mensajes proféticos. Entonces, ¿se puede hacer evangelismo con las profecías? Claro que se puede. Y es más, se debiera hacer, ya que ese es el mensaje completo, ¿no? Eso, ahí es, dentro de la profecía está todo englobado y podemos comprender el carácter de Cristo completo y no solamente una parte, como a veces muchos predicadores nos han hecho ver, ¿no? Que el evangelio de la prosperidad, que seguir a Cristo a pesar de ser pecadores, que claro, Cristo nos acepta siendo pecadores, pero también nos llama a un cambio. Entonces, ese mensaje completo lo hallamos en el estudio de las profecías. Por eso es tan importante que nosotros prestemos más atención y tratemos de emular este estilo. Porque miren que Apocalipsis capítulo 14 nos dice claramente que nosotros fuimos levantados como pueblo para predicar el mensaje de los tres ángeles. Y dentro de ese mensaje, pues está el juicio de Dios, está el mensaje contra la bestia, contra Babilonia, los juicios que se vienen en este mundo, ¿verdad? Las copas de la ira de Dios, etcétera, etcétera. Entonces fuimos un pueblo levantado con ese propósito. Porque si tú te pones a pensar y observas, ¿no? Las diferentes denominaciones, las diferentes iglesias cristianas, ¿no? E inclusive otro tipo de religiones, te van a hablar del amor de Dios. Sí, yo creo que la mayoría de cristianos tenemos bien claro en qué consiste el amor de Dios y la gracia. Hasta el que al menos instruido sabe que Dios le ama, ¿no? Que Cristo le ama. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si ya todo el mundo tiene claro eso, ¿cuál es el siguiente paso? Ir despertando a la gente a las realidades que estamos viviendo actualmente. Y para eso Dios levantó a este pueblo adventista. Por eso es tan importante que nuestro evangelismo esté enfocado al lado profético, pero siempre recordando que la base de todo es Cristo. Porque si no, sin Cristo, las profecías solo se convierten en un conjunto de bestias, de desastres y de números y pierden el sentido. Entonces la base es Cristo Jesús. Y es así que yo quiero llegar a la última parte de esta grabación, mi querido hermano Pedro, y quisiera preguntarle, ¿qué consejo usted en su experiencia, que ya lleva bastante tiempo desarrollando este tipo de ministerio, qué consejo nos daría a las personas que queremos empezar a desarrollar este estilo de evangelismo profético? Bien, hermanito. Bueno, yo creo que ya en estos momentos entramos a lo que es la parte central del mensaje. Queríamos hacer una pequeña introducción acerca de las profecías, de las clases de las profecías y de la importancia que tienen las profecías para este tiempo que es el tiempo final para el pueblo remanente de Dios, ¿sí? Y quiero contarles, mis apreciados, que la profecía que Dios ha encargado en mi corazón es una profecía sencilla, liviana, extraída solamente de la Biblia y escrito de profecía. Es una profecía cristocéntrica, la cual produce arrepentimiento y transforma nuestras vidas para gloria de Dios. Esto es maravilloso, mis apreciados hermanos y hermanas, porque vemos en estas profecías que Dios está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 días del año, allí, en este lugar, en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos también cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Las profecías evangelísticas muestran a la humanidad que el pecado es el máximo destructor del ser humano en todas las áreas, en la parte financiera, en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, ¿sí? Y como última consecuencia, Romanos 6:23 nos dice que el pecado, ¿qué es, hermanos? El pecado es muerte, porque lo que produce el pecado al final es muerte, ¿sí? Yo le digo a mis hermanos lo siguiente, cuando estoy predicando, les digo a mis hermanos lo siguiente: tú no puedes vencer el adulterio, la fornicación, la mentira, la lascivia, los malos pensamientos, la inmundicia, la soberbia, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, porque todas estas actitudes provienen del enemigo. Si la Biblia no lo dijera, yo no lo creería. Este enemigo pudo introducir
en el cielo, pudo introducir pecado en un lugar santo donde está la presencia de Dios y hay seres santificados. Y no bastó con eso, sino causó una división, trayéndose la tercera parte de los ángeles para la tierra, engañándolos, y llegando a la tierra engañó a Adán y a Eva, y a cuántos profetas y apóstoles no hizo sufrir y engañó. Por eso, mi apreciado hermano y hermana, yo quiero decirles algo con todo el corazón y aprovechar estos momentos para decir lo siguiente. Cristo Jesús derrotó al enemigo. Cristo Jesús lo aniquiló. Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y despojando a sus principados y a sus potestades, lo exhibió públicamente para que nosotros podamos mirar en los verdaderos designios del corazón. Alabanzas a nuestro Dios, honra y gloria a su nombre. Pero podemos vencer a este enemigo con las armas que el Señor nos ha dejado, que es la oración, el estudio de la palabra, la vigilia, el ayuno. Porque 2 Corintios 10:4 dice lo siguiente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la mensajera del Señor dice que el alma más débil, puesta en las manos de Dios, puede más que toda la hueste de las tinieblas. Yo quiero, mi hermano, terminar con unos consejos para las personas, para mis amigos, para mis hermanos y mis hermanas activos en este santo ministerio evangelístico. ¿Cómo podemos desarrollar estas profecías tipo evangelísticas? Primer consejo. Lo encontramos en el libro de Salmos. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe. Vamos a dejar que la Biblia nos edifique en estos momentos. Por eso quiero invitarles para que busquemos el libro de Salmos, capítulo 39, verso 3. Dice lo siguiente. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi alma. ¡Qué maravilloso! Cuando el rey David tenía que presentar la palabra, dice que salía un fuego dentro de él. Es el mismo fuego que encontramos en Jeremías capítulo 20, verso 9. Que ya el profeta Jeremías estando cansado con la situación, porque el mismo Jehová Dios de los ejércitos le dice, no te confíes de tu papá y de tus hermanos, porque algo así, ellos te llevan con la doble. Los hermanos de la iglesia buscaban su caída, el pueblo era un pueblo rebelde, a tal punto que él dice, si yo fuera un río, lloraría todo el día. Entonces él toma la más firme decisión, entre comillas, y dice, no quiero seguir más. Abandono este ministerio, no quiero amonestar más. Pero dice él en Jeremías 29, pero es que hay un fuego que sale dentro de mí, que no lo puedo apagar. Alabanzas al Rey, honra y gloria a su nombre. Es lo mismo que me ocurre a mí. Y es lo mismo que le ocurrirá a usted, apreciado predicador y predicadora, si te colocas en las manos de Dios y si ayunas. El primer punto para poder desarrollar estas profecías tipo evangelísticas es el ayuno. Cuando yo ayuno, hermanos, yo en mis campañas evangelísticas, el día viernes proclamo ayuno de 7 a 5 de la tarde. Y cuando predico a las 7 de la noche, hay un fuego que sale dentro de mí. Alabanzas al Rey. Honra y gloria a su nombre. Qué maravilloso y qué hermoso. Porque el ayuno mueve el brazo de Dios. Me falta tiempo para compartir algunas experiencias de algunos lugares donde he ido y el Señor ha obrado de una manera poderosa para gloria de su nombre. Y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve en la iglesia Estrella de Belén, Río Negro, Santander, Bucaramanga. Y de paso saludo a mis hermanos allí a la iglesia Estrella de Belén de Bucaramanga, parte norte. Proclamé ayuno para el viernes 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Me llegaron algunos hermanos y estuvimos ayunando. Al otro día propuse en mi corazón ayunar hasta que terminara la predicación. Terminé la predicación cuando una hermana se me acerca y me dice, hermano Pedro, ¿usted ve a aquel joven que está sentado? Se la pasó toda la mañana llorando. ¿Por qué no habla con él? Y dije, listo. Ahorita entonces lo ubico y hablamos con él. Precisamente ya después de haber comido algo, me lo encuentro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo es tu nombre? No, mi nombre es Edgar. Yo quisiera hablar con usted 5 minuticos. Bien. ¿Cómo le parecieron las prédicas? ¿Cómo le pareció el mensaje de esta mañana? Muy bien, hermano. Yo quisiera hablar con usted, sentémonos. Y empezamos a hablar y él me empezó a decir, estoy decepcionado de la vida, estoy aburrido, he decepcionado a Dios, me siento apenado con Dios, Dios no me escucha. Y empezó a desahogarse, media hora desahogándose. Yo lo dejé. Entonces, yo le dije, ¿usted fue bautizado? Me dijo que sí. ¿Usted es casado? No. ¿Por qué no se reconcilia con el Señor? Reconcíliese con el Señor. El pastor vendrá ahorita en la tarde o mañana y habrá un hermano mayor para que le haga un seguimiento. Usted es conocedor de la palabra. Cuando yo leí así,
Él empezó a temblar y me dijo, espéreme tantico porque me está pasando algo. Espéreme tantico. Y empezó a temblar. Yo conocí, hermano, que era una manifestación. Junto con mi esposa desarrollamos un ministerio integral de oración. Sabemos que es una manifestación, sabemos que es una posesión. Y cuando él empezó así, habían algunos hermanos sentados en un lugar. Y entonces yo le dije, hermano, vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Y en la oración, hermano, le clamé y le pedí al Señor. Le dije, mi Señor, tú has escuchado de los labios de este varón que está arrepentido. Ten misericordia de él. Cúbralo con la sangre de Jesús. Oré. Terminamos la oración, cantamos los himnos de poder de la sangre de Jesús. El himno 285, el himno 141, el himno de oración que me gusta más. Cantamos y oramos y le pregunté cómo se siente. Dijo, no me siento mal. Y empezó a temblar y a estirarse, hermano. La cosa era más seria. Un hermano predicando nos decía lo siguiente. A veces tenemos que orar, pero orar con todo el corazón. Él iba para la costa atlántica, para el mar. Llegando a un sitio llamado Bosconia, la guerrilla echó el bus por una trocha. Y al echarlo por una trocha, lo bajaron a todos. Les pusieron las armas en la cabeza, a él, a su esposa y a los hijos. Y le dijeron a él, hoy se muere. Dice que él, arrodillado allí, hizo una oración con todo el corazón. Decía él, ¿será que tenemos que llegar a un momento de una crisis hasta la pérdida de nuestra propia vida para hacer una oración con todo el corazón? Mi apreciado hermano Andrade y mis apreciados hermanos y hermanas y amigos que me escuchan por las diferentes plataformas en cualquier lugar del mundo. En esos momentos yo hice una oración con todo el corazón. Y yo le dije, mi Señor, ten misericordia de este hombre, cúbralo con la sangre de Jesús. Y tú, enemigo, tú sabes que soy una ofrenda santificada por voluntad de Dios. Te ordeno en la sangre de Jesucristo que lo sueltes, porque lo reclamo para el Señor. Y hice una oración con todo el corazón de poder, hermano. Terminé la oración, cantamos otro himno. ¿Cómo se siente? Me dijo él. Me siento bien, pero no me toques porque usted me quema. Usted se imagina, hermano Andrade, donde yo no hubiese ayunado ese viernes y ese sábado, y me hubiera opuesto a decirle, en el nombre de Jesús, fuera demonio, en el nombre de Jesús. ¿Cómo hubiera quedado yo? ¿Cómo hubiera quedado este santo evangelio? ¿Queremos trabajar para el Señor con todo el corazón? ¿Queremos hacer un trabajo excelente? Tenemos que tener una vida de ayuno. Porque cuando tenemos una vida de ayuno, Dios nos usa poderosamente, porque no es el mensaje que yo quiero llevar, es el mensaje que Dios quiere presentar, pero Dios quiere hacer nosotros instrumentos para gloria de Dios. El segundo consejo, rápidamente, el segundo consejo, lo encontramos en San Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es un estudio profundo, lo que yo presento, mis apreciados. Prácticamente yo saco todo de la Biblia, no la leo, sino la escudriño. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando voy a preparar un mensaje, un estudio, a mí me cuesta de 9 de la noche a 2, 3 de la mañana. Para formar una idea, yo agarro de comentario, de diccionario, de espíritu de profecía, de la historia y de nuestros propios pastores. Formo una idea. Al otro día me quedo otro rato y ya plasmo la idea, ya tengo la idea en mi mente. Y al otro día la pongo en borrador. Yo utilizo cuadernitos, utilizo cuadernitos. Cuando una predicación sale plasmada en un cuaderno, ya ha pasado por 3 lados más. Y le doy gracias a Dios porque ha sido de gran experiencia para mi vida. El tercer consejo lo encontramos en Lucas 18:1. Dice que el Señor Jesús les contó una parábola acerca de orar y no desmayar. Mis apreciados, tenemos que estar enlistados a través de la oración profunda para cuando vamos a predicar la palabra de Dios. Con mi esposa desarrollamos un ministerio integral de oración. Y una semana antes, 15 días antes, empezamos a orar, empezamos a clamar. Yo tengo una bandejita grande con los cuadernos y cada cuaderno tiene 3, 4 predicaciones. Y cuando voy a salir junto con mi esposa, oramos y le decimos, Señor, ¿cuáles son los mensajes que esta iglesia necesita, mis apreciados? Y ya el cuarto consejo lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, pero este consejo sí quiero leer, mis apreciados. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Pedro. Vamos a ir allí, hay un consejo maravilloso para nosotros como predicadores, para poder predicar, para poder trabajar para el Señor con todo el corazón. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos dice lo siguiente. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia divina, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo considero, mis apreciados,
que mi esposa hace un 90% de este trabajo ministerial. Yo solamente hago un 10%. Yo aquí hablo, estoy hablando, pero ¿quién está detrás de mí? Una gran mujer que me plancha, que me lava, que me cocina, que me arresta las cosas, y aún cuando estoy haciendo la grabación, viene y me pega la peinadita, está bien arregladito, ¿sí? Qué maravilloso, ¿verdad? Esto es hermoso. Entonces mi esposa es como Moisés, lleva toda la responsabilidad interna, es como Moisés, yo soy como Aarón, solamente el 10%. En este ministerio integral que realizo junto con mi esposa, hemos ido a muchos lugares, orado por muchas personas, conocemos acerca de espíritu y todo esto, porque la zona en que vivimos es muy pesada y nos ha tocado. Nos faltaría tiempo y en un próximo video vamos a hablar de esto, cómo sacar un espíritu de demonio. Bien, mis apreciados, entonces damos gracias a Dios. Quiero recordar los 4 consejos para poder predicar profecía tipo evangelístico. Primero, el ayuno. Segundo, el estudio profundo de la palabra de Dios. Tercero, la oración. Y cuarto, un ministerio integral junto con la esposa. ¿Qué pide Dios de nosotros? No podríamos terminar este mensaje sin hacer un llamado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, hermanos, al libro de Tesalonicenses. Vamos a ir al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Hay una hermosa palabra para nosotros en esta mañana. Libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Nos dice lo siguiente: no menospreciéis las profecías, lo dice Dios. Si estoy hablando para alguna persona que de pronto la profecía la asusta, pídale al Señor que le dé palabra de revelación. Por eso San Juan dice: te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y te las diste a los niños. Lo que decía mi hermano, para mí prácticamente mis profecías son aceptadas más por las personas de afuera, por muchas personas que nunca han escuchado el mensaje, porque Dios les da esa sabiduría y ese entendimiento para que puedan comprender. Entonces el consejo o el llamado que Dios nos hace es que no debemos menospreciar las profecías, debemos tenerlas en cuenta, estudiarlas, practicarlas y en lo posible enseñarlas. Amén, hermano, amén. Muy, muy excelente su exposición, sus consejos. Y claro, mire que a mí me llamó la atención cómo usted hizo la apertura de esta pregunta, que de hecho yo lo pondría como el primer punto de todos. Si usted puso 4 puntos, pero en realidad yo vi 5. Y lo que usted comenzó diciendo es que tiene que ser cristocéntrico. ¿Sí? No sé si se fijó en eso, no, o si se le pasó por alto, pero usted comenzó diciendo que sea cristocéntrico. Y eso me Amén. parece a mí sumamente importante, porque como decía hace un momento, si no presentamos a Cristo en las profecías de Daniel, de Apocalipsis o de cualquier otro lado, entonces la profecía no tiene sentido, no tiene valor. Que Cristo sea el centro de todo nuestro estudio. Y también quería recalcar lo que usted mencionó en el punto número 2, con respecto al estudio profundo de las escrituras para elaborar un tema. Yo diría que aparte de eso, usted tiene un estudio estructurado, ¿sí? Porque lo hace de manera metódica, ¿no? Y llamó mi atención que usted consulta la Biblia, los escritos de Elena de White, el comentario bíblico, el diccionario, lo que escribieron otros pastores. Entonces, eso me parece excelente, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta varias posturas, estamos tomando en cuenta varias posiciones y podemos llegar a un consenso, ¿no? Recordemos lo que dice Proverbios: en la multitud de consejo existe sabiduría. Entonces me pareció muy buena la manera en la que usted los prepara sus temas, ¿sí? Y bueno, también tomar en cuenta que no es un trabajo que sea de un rato para el otro, porque a veces sí, la gente nos ve así transmitiendo, ¿no? Hablando en la cámara o hablando en público y leemos la Biblia, estudiamos un tema y muchas veces se suele pensar que es sencillo, pero realmente detrás de eso hay un gran trabajo de preparación. Como usted mismo ha dicho, son días que uno pasa en ayuno, en oración, a veces en vigilia, ¿no? Estudiando, preparando un tema. Saben que, como les mencionaba, yo estoy ahorita estudiando las 70 semanas para el siguiente video del canal y llevo casi un mes estudiando el tema, hermano. Casi un mes, y este tema, hermanos, me ha llevado a llorar, a suplicar, me ha conmovido, me ha llevado a hacer ciertas reformas en mi vida,
Entonces es algo increíble, ¿no? Porque detrás de todo estudio hay un gran trabajo detrás, hermanos. No crean que es sencillo. Por eso, si están dispuestos a comenzar este tipo de ministerio, a predicar la palabra, a predicar las profecías, debemos estar conscientes que requerimos de una gran preparación. Y esa preparación solamente se logra con una comunión íntima con Cristo Jesús. El ayuno, la oración, el estudio, me parece excelente lo que usted ha dicho. Y también para aquellas personas que no tienen su ayuda idónea, ¿no? Porque usted eso lo mencionó en el Bien, punto sí, se 4. me pasó. Mucha gente no tiene su ayuda idónea. Entonces dicen, ahí estamos complicados, ¿no? Pero usted mismo ha puesto el ejemplo de Aarón y Moisés, ¿verdad? No es necesario que tengas tu pareja, que estés casado, porque hay jóvenes que tienen el deseo ferviente de hacer esta labor, de predicar el evangelio, de enseñar las profecías, pero todavía no tienen de su compañera. Y para eso, pues, Cristo mismo nos dio el ejemplo enviando a los 70 de dos en dos. Entonces, qué importante es tener a alguien que nos respalde, a alguien que nos ayude, ¿verdad, mi hermano? Sí, hermano, y algo que también debemos tener en cuenta es que debemos estudiar profundamente para no equivocarnos. No pueden haber errores en la profecía. Es un estudio minucioso. Mira que por las redes yo siempre lanzo las promociones o las invitaciones antes de presentar los mensajes. Y una de esas promociones dice lo siguiente: Dios revela todos los secretos. Dios está controlando este mundo. ¿Habrá alguna profecía oculta para este tiempo final que quisieras saber, que quisieras comprender? Entonces, al principio me costaba, hermano. Un día duré, sin contarle, desde las 9 de la noche hasta casi 2, 3 de la mañana, y no fui capaz de enlistar una promoción de 6 minutos. Y una semana completa, alistando un mensaje de media hora, empezando, y no era capaz de grabarlo. O sea, no sé, no me fluían las palabras. Y entonces desanimado, porque a mí antes me gustaban las películas de superhéroes. Antes miraba televisión, ahora pues ya no miro. Y entonces entré a un detrás de cámaras y pude tomar un dato curioso de allí, que una compañía cinematográfica de Hollywood, para grabar una escena de 3 minutos de ciencia ficción, echan 7 meses. Y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué no voy a yo a durar media hora grabando una promoción o un video para honrar y glorificar el nombre de Dios? Entonces pensé en mi corazón, así sea un mes, así sean 2 meses grabando un video de 1 hora para glorificar el nombre de Dios. Si el mundo le echan 7, 8 meses en una escena de 3 minutos, ¿por qué yo no 1 hora en 2 meses? Entonces, hermano, todo esto le motiva a uno, todo esto le ayuda a uno. Mi esposa me dice, amorcito, yo de tanto que lo escucho a usted, de tanto que usted predica siempre la profecía, para mí como que yo me motivo más, me pongo más contenta en la casa, como que hago las cosas más rápido, ¿sí? Porque esto es maravilloso, hermano. El asunto de las profecías es algo espectacular, algo hermoso. Es un regalo de Dios para nosotros, para este tiempo que es el fin del tiempo. Amén, hermano. Y bueno, hermano, agradecerle mucho por su colaboración. Miren, por ejemplo, el hermano tiene temas muy buenos sobre la ley dominical, el cierre de tiempo de la gracia, sí, el zarandeo, las 7 plagas postreras. Ese tipo de temas he visto que mi hermano desarrolla y los desarrolla de tal forma que son comprensibles para todo público. Y que de hecho, como hemos venido diciendo desde el principio, tienen el objetivo de evangelizar. No solo son para los de adentro, ¿no? Que los de adentro deberíamos escudriñarlas por nuestra cuenta y buscarlas, sino que su principal objetivo de nuestro hermano Pedro es evangelizar mediante estos temas. Así que es posible, se debe hacer, es el mensaje para nuestro tiempo y es lo que el mundo y nuestra iglesia necesita oír para despertar. Queridos hermanos, querida audiencia, muchas gracias por asistir a esta transmisión. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, hermano Pedro, por habernos acompañado en este día. Que Dios le bendiga y que Dios siga bendiciendo su ministerio. Amén, hermano Andrade, muchísimas gracias a usted. Un saludo muy especial para toda la nación del Ecuador, para su familia, y esperamos que todos juntos podamos seguir trabajando para el Señor con todo el corazón, pero con un detallito en santidad para gloria de su nombre. Pero eso lo podemos lograr si luchamos con las verdaderas armas que el Señor nos ha dejado. Amén. Listo, mis hermanos, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco por participar de este video. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en una siguiente ocasión.